Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy en el seminario de computación cuántica, en el primer seminario taller de computación cuántica que organiza la Escuela Colombiana de Ingeniería. Mi nombre es Luis Daniel Benavides Navarro y voy a ser el moderador de la sesión y también presentador de la sesión junto a Sergio Tello, que será el otro conferencista. Antes de iniciar, quiero agradecer a los patrocinadores. Quiero agradecer a la Escuela Colombiana de Ingeniería, por supuesto, a Impulsa, la Feria Virtual de Posgrados, y a IBM que patrocinaron este evento. Y quiero mencionar en particular los tres programas de posgrado que tenemos en la Facultad de Ingeniería de Sistemas: la maestría en informática, que es una nueva maestría, la maestría en gestión de la información y el doctorado en ingeniería, que sin el apoyo de estos programas sin duda no podríamos hacer esta clase de eventos. En el sitio web del evento ustedes pueden encontrar enlaces a cada uno de los patrocinadores y los invito, por supuesto, a inscribirse en la feria virtual de Impulsa que realizaremos el 20 de junio, donde podrán conocer más de nuestros programas de posgrado. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar la presentación. Hoy tenemos una agenda ambiciosa. Es un taller introductorio, pero la idea es cubrir de una manera completa lo que conocemos y lo que hemos aprendido de computación cuántica. Y el objetivo detrás de este taller es crear comunidad y crear conocimiento alrededor de la computación cuántica y empezar o continuar el desarrollo y posiblemente en Colombia aprovechar este hito que va a suceder o ya está sucediendo frente de nosotros cuando el máximo potencial de la computación cuántica se pueda alcanzar. Entonces, voy a hacer un recuento histórico inicial muy rápido, empezando con un concepto que es la universalidad de la computación y a partir de eso voy a organizar mi presentación. ¿Listo? Entonces empezamos con la universalidad de la computación y quiero iniciar con la crisis de las matemáticas, la crisis que sufren las matemáticas al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, donde no existían fundamentos de las matemáticas. Entonces, pues ante este problema, aunque las matemáticas habían encontrado gran acogida en la sociedad y eran claramente un motor evidente del desarrollo de nuestra sociedad em, moderna, pues no tenían los fundamentos y los matemáticos, pues para ellos ese era un problema. En la figura ustedes ven a David Hilbert, que es un gran matemático, fue un gran matemático, ya murió desafortunadamente, pero en 1900 él no crea esos fundamentos, pero sí crea las reglas o las características que deberían tener esos fundamentos de las matemáticas. Y en 1900 él dice, mire, debemos crear como un sistema de inferencia que tenga reglas finitas, que tenga unos conceptos básicos y a través de reglas de inferencia finitas y evidentes podamos demostrar toda verdad matemática. ¿Sí? Además exige que haya una prueba de completitud, es decir, una prueba de que toda verdad matemática se puede demostrar dentro de ese modelo de inferencia finito. También exige que haya una prueba de consistencia, es decir, una prueba que si una sentencia es demostrada verdadera, no se pueda demostrar la conclusión opuesta también. Y finalmente exige que haya un algoritmo. Entonces él dice, debe haber un algoritmo que me permita validar si una demostración es válida o no dentro del formalismo. Por supuesto, él no usa la palabra algoritmo, digamos, todavía no teníamos computadores como los que tenemos hoy en día, pero plantea esto como las características de ese modelo fundamental de las matemáticas. Y lo interesante de esto es que, por supuesto, muchos matemáticos inician el trabajo en esta área, pero quiero destacar dos, a Kurt Gödel y a Alan Turing, que en 1931 y 1936 respectivamente destruyen el programa de Hilbert.
¿Qué es destruirlo? Por ejemplo, Kurt Gödel prueba que si un sistema es consistente, no puede ser completo. O sea, no podría usted tener las dos características que exigía Hilbert. Y además prueba que si un sistema tiene una prueba de su propia consistencia, sí, solo sí es inconsistente. Digamos, esto ya era un golpe fatal para el programa o para esas características que querían buscar en los fundamentos de las matemáticas. Y Turing en 1936 crea una definición clara de algoritmo, prueba que no existe un algoritmo que pueda decidir si una prueba es falsa o verdadera. O sea, eso no es computable en lo que nosotros conocemos hoy en día como una máquina de Turing. ¿Y por qué esta crisis de los matemáticos, este programa y esta destrucción de ese programa es importante para nosotros? Porque sienta las bases de la universalidad de la computación clásica. ¿Sí? Esta crisis que sufrieron, esa destrucción y esos trabajos fenomenales de Gödel y de Turing, crean, digamos, esas bases para poder hablar de la computación clásica. Y son estos matemáticos, son los matemáticos los que primero se preguntan si existe una máquina que pueda calcular todo lo que es calculable. A eso nos referimos con universalidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque estaban intentando probar e investigar qué es una prueba, qué es un cómputo, qué es lo que hacen los matemáticos cuando piensan y cuando calculan. Y es sorprendente que en 1936, yo mencioné solo a Turing, porque me parece el más relevante, pero en 1936, en cuestión de meses, tres matemáticos, Emil Post, Alonzo Church y Alan Turing, todos crearon modelos abstractos de computadores universales, conjeturaron que esos modelos formalizaban la noción de computación matemática y que por lo tanto eran equivalentes a cualquier modelo que formalizara lo mismo, o sea, que formalizara la noción de computación matemática. A esto es a lo que se llama la tesis de Church-Turing. Y es el primer, digamos, el primer resultado histórico de la computación, de la universalidad de la computación clásica. Preguntarse si hay algo que pueda computar todo lo que es computable. Y ahora hablo un poco más de la máquina de Turing. Alan Turing en particular conjeturó que existía una máquina y demostró, por supuesto, que existía una máquina que tenía todo el repertorio de cualquier máquina de Turing. Es decir, esto es a lo que se refería con una máquina universal. Y esa máquina, ese modelo computacional, es el modelo que rige los computadores clásicos. ¿Cuáles son los computadores clásicos? No los computadores viejos. Los computadores en los que estamos haciendo este seminario, los computadores que ustedes llevan en sus bolsillos, en sus celulares, pues algunos en sus muñecas, en sus relojes inteligentes, todos los computadores que usamos hoy en día aquí, excepto los computadores cuánticos, los vamos a denominar computadores clásicos. ¿Sí? Y él conjetura que este repertorio, que ese repertorio del computador universal, consistía de todas las funciones que serían vistas como naturalmente computables, es decir, computables por los matemáticos. ¿Sí? Y de su trabajo, digamos, aunque no es tan explícito, se infiere que creía Alan Turing que esta máquina computaría cualquier cosa que se pudiera computar en la naturaleza, y algunos matemáticos como Penrose, por ejemplo, sugieren que llamemos esto al principio de Turing. De Turing. Bueno, a partir de esto, a partir de la universalidad de la máquina de computación clásica, pues nosotros y posiblemente algunos de los que están aquí, que han estudiado computación, ingeniería de sistemas, han estudiado lo que es computable y la complejidad de la computación. ¿Qué estudiamos ahí cuando en computación clásica estudiamos eso? Estudiamos qué cosas son computables, o sea, se pueden computar por una máquina de Turing, por ejemplo. Sabemos hoy en día, les acabo de decir una, no podemos construir un programa que lea una prueba y decida si es falsa o verdadera. Tampoco podemos construir un programa que lea otro programa y decida si el programa para o no para. ¿Sí? A eso es a lo que llamamos computable o no computable en este caso. ¿Sí? La multiplicación de dos números claramente es computable. Y con lo computable estudiamos qué es tratable y qué no es tratable. Lo que es tratable son las cosas que son computables y que si el tamaño de la entrada de un cómputo cambia un poco,
digamos, el tiempo de cómputo, los recursos que uso para el cómputo, tanto en tiempo como en memoria, no crecen mucho, crecen, por ejemplo, simplemente polinomialmente, ¿sí? O crecen un poco. ¿Mm? Por el contrario, las cosas que son intratables son esas cosas que sabemos que podemos computar en un computador de Turing, pero que si cambiamos un poco la entrada, la cantidad de recursos necesarios para el cómputo crece mucho, crece muchísimo, por ejemplo, exponencialmente. Los algoritmos actuales, por ejemplo, la multiplicación, sabemos que es un problema computable y tratable. Por el contrario, la factorización, al contrario, la multiplicación, no podemos, no sabemos, mejor dicho, sabemos que es computable, pero en este momento los algoritmos que tenemos lo hacen como un problema no tratable. A medida que crece un poco la entrada, el tiempo de cómputo requerido, los recursos requeridos para el cómputo crece exponencialmente. Y de eso vamos a hablar porque esa es una de las cosas interesantes de la computación cuántica. Cómo pueden muchos de estos problemas no tratables convertirlos en problemas tratables, ¿sí? Con los recursos disponibles en el universo. Pero vuelvo a mi tema de la universalidad. Esta universalidad que habíamos estudiado en matemáticas, es decir, con los objetos abstractos de las matemáticas, empieza a ser ahora estudiada por los físicos. Ahí en la foto ven a Richard Feynman, un gran físico. Y Feynman en 1982, ahí dio un salto gigantesco y pues sí le dejé mucha gente por fuera histórica importante, sobre todo, por ejemplo, Everett, que habla de la teoría de los múltiples mundos, pero bueno, ya volveremos a eso. Entonces Feynman en 1982 se pregunta si un computador clásico puede simular sistemas cuánticos. Digamos que nadie esperaba que se pudiera hacer porque hay muchas cosas, como por ejemplo el clima, que no se pueden simular bien porque son intratables. Entonces sabíamos que era intratable, pero no apreciábamos las implicaciones de este conocimiento. ¿Listo? Y Feynman, en vez de ver un problema ahí, ve una gran oportunidad y dice, mire, un computador clásico posiblemente no puede simular un sistema cuántico, pero a menos que tenga acceso a un experimento cuántico. Es decir, un computador clásico hace sus cómputos y si quiero simular el Sol, pues tengo un sistema que es el Sol ahí conectado y entonces le pregunto al Sol cosas directamente. Claro, algunos dirán, pero pues obvio, si usted en la naturaleza puede computar todo, porque simplemente ir a preguntarle y lo computa, ¿sí? Y no es muy práctico conectar un Sol a un computador cuántico o un hoyo negro a a un computador clásico, un hoyo negro, o ni siquiera sistemas tan grandes. La misma Tierra, conectarla a un computador clásico, pues no es como factible y viable. Pero Feynman conjeturó correctamente, afortunadamente, que no necesitaríamos un sistemas tan complejos, sino que un sistema mucho más sencillo, un sistema cuántico mucho más sencillo, con un arreglo de átomos rotando e interactuando contra ellos, sería suficiente para simular características de estos sistemas cuánticos. Y, digamos, es difícil poner a veces, sobre todo en historia tan reciente, un punto exacto donde empezó la investigación, pero claramente empieza un camino hacia la computación cuántica y quiero mencionar en como último slide de este recuento histórico a David Deutsch, que, que es posiblemente, pues yo lo considero el padre de la computación cuántica. Y en 1985, él prueba que bajo la física cuántica sí puede haber un computador cuántico universal. Y hago énfasis en el sí, porque aunque el computador cuántico de Turing era universal en el sentido de computable, no era universal en el sentido de tratable. ¿Sí? Es importante que las cosas sean tratables. Por ejemplo, hoy sabemos que el universo puede crear seres humanos. Eso es un problema no solo computable, sino tratable, porque lo hace con pocos recursos. ¿Sí? Un cambio en nuestra genética permite simplemente cambios pequeños en la genética de los organismos han permitido que se creen y se computen muchos organismos y gracias a eso tenemos la evolución. Si ese fuera un problema no tratable, si se demorara miles de billones de años computar a un ser humano, pues no, o simplemente un cambio genético, no podría el universo computar seres humanos. Entonces David Deutsch nos hace caer en cuenta que para ser universal usted no solo tiene que poderlo computar, sino que lo debe poder computar con los recursos disponibles en el universo, debe ser eficiente. Y además nos invita a abandonar, un poco, no abandonar, pero conocer o
aceptar que la física clásica es falsa, la física en la que se basa la máquina de Turing, que Turing y muchos matemáticos por mucho tiempo creyeron que era un objeto abstracto, es un objeto que se basa en la física clásica. Y hoy debemos abrazar pues, nuestras dos mejores teorías, que son la relatividad general y la física cuántica. Y a partir de eso, David Deutsch en 1985 hace el mismo ejercicio que hizo Turing, lo imita, pero basado en la física cuántica y crea la teoría para un computador universal cuántico. Este computador tiene la propiedad de que puede simular todo lo que hace la máquina de Turing, pero además puede simular de manera tratable cualquier sistema físico, que por supuesto, como los sistemas físicos son cuánticos, pues puede simular cualquier sistema cuántico. Y hoy trabaja en una teoría no reduccionista que se llama la teoría del constructor para crear una teoría física basado en lo que permite y no permite el universo y que tiene 4 pilares: física cuántica, evolución, epistemología y computación. Y por supuesto, este trabajo y todos los trabajos de David Deutsch han sido gran influencia para esto que estamos haciendo hoy en día en la escuela.